continuamos con el tema que empezamos ayer. Continuamos con el mismo tema. Estamos hablando pues, de la causa principal de las enfermedades crónico-degenerativas, de las enfermedades autoinmunes y de un envejecimiento acelerado. Ayer vimos la primera causa, la más conocida generalmente, pero hoy vamos a ver la causa, diríamos, más que más tiene que ver, ¿ya? La que más hace la diferencia, la causa más peligrosa, podríamos decir. Dejamos para hoy presentar esa causa y es la parte emocional alterada, ¿ya? Eh, es, es muy destructivo del organismo cuando tenemos emociones muy alteradas. Las emociones podríamos establecer más o menos o pensar como en una escala de emociones y dependiendo qué tan alterada esté esa escala, pues así va a ser el impacto sobre la salud. Y entonces lo que quiero es presentar de qué manera se da esto, ¿no? Cuando la persona tiene, digamos, un estrés que ya no lo deja ni dormir tranquilo, es un estrés inmanejable, ¿ya? O cuando la persona tiene una angustia que la está consumiendo, vive en una angustia constante o desesperación, cuando la persona sufre un odio muy fuerte, ¿ya? También es una de esas alteraciones emocionales que van a arruinar en poco tiempo el organismo humano, ¿ya? Este tipo de emociones, cuando son muy fuertes, cuando son, o sea, llegan a un nivel muy alto, en cuestión de días o de meses, puede puede dejar a una persona en una verdadera condición de salud lamentable, ¿ya? Ah, tal vez ustedes no se hayan dado cuenta, tal vez algunos de ustedes sí, de personas que aparentemente estaban bien o en términos generales estaban bien y de repente en cuestión de 2 o 3 meses, yo he tenido la oportunidad de ver eso, en cuestión a veces de unos 2 o 3 meses, la persona pasa a un estado de total postración, ¿ya? Desarrolla una enfermedad que la enfermedad en esos 3 meses puede avanzar como si hubieran pasado 20 años de enfermedad. Por ejemplo, conozco el caso de una señora que estaba dentro de lo normal y en cuestión de unos 3 meses quedó en una posición rígida, quedó agachada, como si estuviera sentada, pues bien encogida, y sus manos quedaron recogidas, sus pies recogidos, pero era como metales, allí fijos, soldados, no tenía ningún movimiento, no se podía mover, ¿no? Sus tendones se recogieron y quedaron en esa posición. Eh, y, y eso fue un asunto, o sea, el diagnóstico médico pues era una artritis, pero ella estaba bien y en cuestión de 3 meses quedó en esa posición, ¿ya? ¿Por qué? Porque cuando la persona empieza a luchar contra una situación que no puede superar y que la saca completamente del control, entonces se altera tanto la parte emotiva que la parte digestiva casi que se paraliza por completo. Ya, entonces cuando la parte digestiva queda casi que paralizada por completo o se paraliza por completo por horas y de repente avanza un poquito y de repente vuelve y se paraliza y entra en esta situación, entonces ahí donde vienen estos daños, pueden aparecer enfermedades que sería lo que avanzaría una enfermedad en 20 o 30 años, puede avanzar en meses, ¿ya? ¿Qué es lo que sucede? Va a suceder lo mismo que con
lo que estuvimos hablando ayer, es decir, va a suceder permeabilidad intestinal. Pero en vez de la persona necesitar 20 años para comiendo trigo de manera constante, comiendo lectinas fuertes y todo esto de manera constante para entrar en un proceso degenerativo ya avanzado, en vez de necesitar 20 o 30 años para eso, pues ahora va a necesitar incluso unos 3 meses o un año. De eso depende del nivel, ya digo, del calibre de la alteración emocional. No del tipo de alteración emocional, sino de lo fuerte de la alteración emocional. ¿Qué tan fuerte es? ¿Ya? Entonces, cuando es muy fuerte o entre más fuerte sea, más se paraliza el sistema digestivo, más se ralentiza. No sé si lo dije bien, se hace lento. ¿Sí? Entonces, cuando se hace lento, o mejor dicho, explico lo siguiente. Cuando la persona entra en ese estado de alteración emocional, lo primero que hace el inconsciente es mandar un mensaje a todos los órganos digestivos, oígame bien, a todos los órganos digestivos, a que o se queden quietos o trabajen de manera muy lenta, ¿ya? Si la preocupación es demasiado alta, es que se queden quietos. Si la preocupación es, digamos, yo diría 70%, 60%, 70%, pues ya es bastante alta también y entonces es a que trabajen muy lentamente. Y entonces lo primero que sucede es que se produce muy poco jugo gástrico, muy poquito jugo gástrico. Al producirse muy poco jugo gástrico, entonces empieza el verdadero desastre, porque todos los alimentos que sean de más difícil digestión no se van a digerir, porque son los que más necesitan abundancia de jugo gástrico. ¿Ya? Entonces no se van a digerir y se van a putrefactar. Entonces, si la persona come carne, la carne literalmente se pudre, ¿ya? Se van a putrefactar. Si la persona come queso, pues eso se putrefacta. Si come trigo, todo eso se va a putrefactar, porque son alimentos que necesitan grandes cantidades de jugo gástrico para que se haga el proceso digestivo apropiado, para que se puedan desintegrar en la forma apropiada y no vayan a causar una putrefacción. Entonces, luego de venir esa putrefacción, pues las bacterias que usted tiene en el intestino, que puede ser que la persona, digamos, tenga una microbiota intestinal, digamos, equilibrada. Puede suceder que la persona tenga una microbiota intestinal equilibrada, es decir, dominada por lactobacilos, que son las bacterias buenas, amigables del intestino, ¿ya? Las que nos dan ese equilibrio, hasta equilibrio mental y todo, ¿ya? Nos hace ser calidad de personas. Entonces, esas bacterias mismas buenas, al verse en un medio tan putrefacto, tan terrible, se tienen que sufrir una metamorfosis, una transformación. Y esas bacterias, ya esto que le estoy hablando no es cosas que yo me las estoy inventando, ¿no? Bajo el microscopio se ha observado como un lactobacilo es una bacteria en forma de bastón, como un lactobacilo se convierte bajo el microscopio, bajo observación microscópica, han visto el proceso, cómo este bastón se convierte en un coco. Un coco hay muchos tipos de bacterias que se agrupan allí, que allí están que los estreptococos, que los estafilococos, que los gonococos, bueno, la familia de los cocos. Esas bacterias redondas son bacterias terroríficas, son bacterias muy malas, ¿ya? Entonces, las mismas bacterias del intestino que antes eran amigables, que eran buenas, que comían lechuga con tranquilidad, que comían el arrocito, que comían los alimentos vegetales y que hacían su proceso bien, pues ahora como es un alimento putrefacto, las bacterias empiezan a adaptarse al medio.
no se mueren, no se van, se adaptan al medio y ahora tenemos bacterias malas, malísimas. Valga de paso de una vez decir, para los que mantienen tomando probióticos, que porque queremos mejorar la microbiota intestinal y todas esas cosas, pues eso es bueno hasta cierto punto, pero mantenerlo tomando no. ¿Por qué? Porque es que yo debo determinar mi calidad de microbiota intestinal no por tomar probióticos, porque no puedo tomar probióticos todos los días, pero si lo que yo alimento son bacterias malas, los probióticos pasan de paso y nadie le cede el turno, nadie lo invita a quedarse. Es decir, los dueños de casa son los monstruos, son las bacterias malas y llegan los lactobacilos al intestino y no encuentran dónde posarse y no van a encontrar ni siquiera alimento apropiado. Entonces sencillamente pasa directo para el baño. Ya, o sea, no se queda. Yo hago el cambio con el estilo de vida apropiado, pero sí es válido tomar probióticos cuando por alguna razón se despobló la microbiota intestinal, una fuente de antibióticos, digamos que estuve tomando antibióticos fuertes por alguna razón, una semana, 15 días, 20 días. Entonces, en esos casos, sí, luego es bueno tomar probióticos para llegar y repoblar. De ahí, pare de contar, de ahí deje de gastar dinero en probióticos, de ahí lo que debe es tener la mejor alimentación y especialmente mucha paz mental, ¿ya? Aquí viene la parte espiritual, donde se queda demostrado que estar en armonía con Dios es la salud y romper las reglas estipuladas por Dios en la enfermedad. Porque cuando se rompen las reglas se aleja la paz. Y al alejarse la paz, esa es la mejor manera de enfermedad. Claro, la gente dirá, bueno, hay mucha gente que rompe las reglas y vive súper bien. Sí, porque no tienen cargo de conciencia. Es decir, no creen que están haciendo algo malo, no están convencidos de eso. Entonces, al no creer, por eso hablo de paz mental. Pero para el cristiano sí funciona de esa manera, si tiene conciencia, ¿ya? Romper las reglas, por eso muchos hermanos a veces están postrados en la enfermedad porque pues son conscientes de que están luchando contra algo que no pueden, pero saben en el fondo que están mal y eso los acusa y esa parte hace que la parte emocional tenga unos niveles de alteración mayor y la repercusión en el organismo mucho mayor. Entonces, continuando con la parte que venía mencionando, entonces, las bacterias amigables que ahora se vuelven en monstruos terroríficos para poder, es como que pensáramos en animales que son herbívoros y luego tienen que volverse carnívoros porque se acabaron los vegetales, algo así. Entonces, eso harían las bacterias buenas, ahora pues son bacterias carroñeras, podríamos decir, bacterias que tienen que adaptarse al medio que le hemos creado por tener poco jugo gástrico, resultado de la fuerte alteración emocional. Esto va a hacer varias cosas a su vez. Por un lado, pues esa transformación de bacterias, pero por otro lado se alimenta el perverso hongo Candida albicans, especialmente si con esto además también hay mucho dulce, ¿ya? O mucho carbohidrato, ¿ya? Entonces se alimenta el perverso hongo Candida albicans y el hongo Candida albicans tiene unos garfios o digamos que tiene algo así parecido a un zancudo. Imaginémonos un zancudo que tiene su aguja de llegar y perforar la piel para chupar sangre. Entonces, el hongo Candida albicans también tiene algo así y él llega e inserta esa aguja, la inserta en el intestino. Y cuando muere ese hongo, entonces va a quedar ese agujero que él hizo.
donde él se pegó a vivir ahí, él se afianza al intestino, perforando el intestino. Cuando él muere, pues queda ese agujero, y entonces el intestino, al llenarse de hongo cándida albicans, ¿ya? Y al llenarse de una cantidad de sustancias muy tóxicas y ácidas, ¿ya? Debido a que ahora la química intestinal cambia mucho porque el alimento se está putrefactando. Entonces, esos resultados químicos lo que hacen es que erosionan el tejido epitelial del intestino, y al erosionarse y al llenarse de hongo cándida albicans y todas estas cosas, y si junto con eso la persona tiene la dieta también combinada con lectinas, pues entonces la destrucción es, como les digo, intempestiva, es así sorprendente, y llega y hace un daño extremadamente fuerte, ¿ya? Entonces, esta es la segunda causa de la permeabilidad intestinal y es la causa, digamos, principal. Entonces, muchas veces las personas, eh, encuentro personas veganas, veganos, adventistas veganos, con unas convicciones mentales demasiado férreas. No sé por qué razón el que se hace vegano en la iglesia adventista, la mayoría de las veces los que intentan primero por el veganismo, generalmente tienen la tendencia a ser personas de una mente muy férrea, unas convicciones muy cerradas, ¿ya? Y eso mismo hace que lleven al extremo cualquier cosa. Entonces, no estoy hablando de que sea mal el veganismo, sino estoy hablando del veganismo en la cultura adventista, ¿ya? El veganismo en la cultura adventista, en la mayoría de las veces, tiende a ser, eh, tiende a ser común en las personas que generalmente llevan las cosas como más a los extremos, porque queremos ver en el veganismo como la manera de agradar a Dios, y es como la forma contraria a como Dios lo dejó. No, yo como resultado, perdón, de mi relación con Dios, voy enriqueciendo mi vida personal en todas las direcciones, incluyendo en la alimentación, pero ese es el resultado de mi relación con Dios. Y mi relación con Dios, lo primero que me trae es una mente equilibrada, me trae tranquilidad, me trae paz, me ayuda a ser reflexivo, me ayuda a ser coherente, ¿ya? Y no tomo medidas extremas, y me asesoro bien, me aseguro bien, voy haciendo las cosas de la manera pues más apropiada, más equilibrada. Entonces, de esa manera el veganismo va a ser una bendición. ¿Por qué? Porque realmente no es que como es que ser vegano es lo mejor, pues yo de una vez me vuelvo vegano. No, ser vegano puede ser lo mejor o puede ser lo peor, ¿ya? Porque si no se tiene el conocimiento apropiado, puede ser lo peor, ¿ya? Porque es más fácil sacar los nutrientes de la carne que sacarlos de los vegetales para el organismo. Necesita el organismo estar más fuerte, más equilibrado para hacer bien el proceso digestivo de todos los vegetales y extraer cada nutriente, y no haya ningún problema en sustituir la carne. Pero si un organismo está bajo tensión, bajo preocupación, bajo amargura, de intranquilidad, ¿ya? Es decir, un vegano que no tiene una relación realmente profunda de experiencia con Dios, pues normalmente es una persona, ya le digo, no tiene paz mental, y por lo tanto tiene alteración digestiva y termina muchas veces el hermano en una condición de postración, ¿ya? Además de que junta esto con un consumo masivo de trigo, de avena cruda muchas veces, el hermano cree que tiene el más alto nivel de alimentación, y resulta que va uno a revisar y tiene el desastre más grande.
¿Por qué? Porque se necesita conocimiento de fondo, no solamente ser vegano. Entonces, ya les digo, cuando juntamos estas dos cosas, malos alimentos, malas combinaciones, y juntamos también la parte emocional muy alterada, la persona en cuestión de días o de meses puede pasar de un estado regular de salud, de un estado pues, común y corriente como cualquier otra persona, a pasar a un estado de postración. Pero el proceso es el mismo, ya, es decir, se rompen los intestinos. Y es decir, el punto de partida que ya es de donde empieza la verdadera degeneración es cuando los intestinos se rompen, se perforan. ¿Por qué? Porque es la masiva contaminación de la sangre la que ya nos va a llevar a la postración. Entonces, esa masiva contaminación se puede ir a la columna, esa masiva contaminación se puede ir a los pulmones, a la garganta, a los órganos superiores, a la vista, al oído. He tenido de todo tipo de casos, personas que ya les han operado 2 veces los oídos y de paso una operación muy seria. Yo tuve el caso de alguien que ya había sido operado 2 veces de los oídos y ya estaba programado para una tercera. Y le dije, y finalmente lo van a matar con eso porque su problema no es el oído. En el oído se refleja, pero su problema es la terrible permeabilidad intestinal y el desastre que usted está haciendo a través de la digestión de la alimentación para eso, ¿ya? Entonces, es lo que pasa. Depende hacia dónde la sangre empiece a llevar de manera masiva la contaminación que se sale de los intestinos. Así empieza a manifestarse la enfermedad, ¿ya? Cuando es muy alta, pues generalmente empieza a manifestarse en varios órganos. Así que este es el punto de partida para cualquier proceso inflamatorio o para cualquier proceso autoinmune o sencillamente para un envejecimiento muy acelerado, ¿ya? No sé si hay preguntas hasta el momento al respecto. ¿Está todo bien claro? Bueno, si no hay preguntas, pues continuamos. Entonces, sí, como les venía diciendo, entonces necesitamos, una de las cosas que más necesitamos tomar en cuenta, o la primera que más necesitamos tomar en cuenta al estar frente a una situación de estas es realmente qué tan bien están mis emociones, ¿ya? Si soy consciente de que mis emociones están por arriba de los estándares, de los límites permitidos, entonces debo hacer un proceso para enfrentar eso. Quiero hablar un poco de cómo ayudarnos nosotros mismos, ya cómo ayudarnos nosotros mismos con las emociones que nos destruyen. Porque lo más tremendo de la enfermedad emocional es que aunque existen especialistas para el área, son pocos, como sucede en cada caso, como sucede con la medicina, como sucede con todas las áreas, aunque están los profesionales para cada área, lamentablemente en este mundo brilla por la mediocridad, ¿ya? Brilla por eso. Entonces, cuando una persona está sometida o está esclava de emociones muy alteradas y va con el especialista, va con el psicólogo que le corresponde esa área, pues lo que uno se da cuenta es que en la mayoría de los casos el psicólogo no logra atinar. Y claro está que hay otros casos donde la persona no se deja ayudar. Por eso es importantísimo que la persona pueda tomar conciencia, reconocer, el primer paso es reconocer qué tipo de emociones le están afectando
no ignorarlas, no negarlas, como se da uno cuenta que sucede a veces. El paciente quiere negar, a veces no es que quiera negar, sino que está tan acostumbrado a ese estilo de vida, a veces por años, que no se da cuenta que su nivel de emocional es alterado. Claro, estoy hablando de pacientes que no tienen la alteración emocional al extremo, pero que de todos modos sí la tienen sobre los límites saludables. Entonces, para ellos es una normalidad y dicen que no, que llevan una vida pues tranquila. Pues lo primero es poder identificar, individualizar cada emoción, ¿ya? Sentarme y decir, bueno, ¿cuáles son las cosas que a mí me están afectando? Ah, bueno, una afectación puede ser relación de pareja, otra afectación, relación con los hijos, otra afectación, problemas fuertes económicamente, otra afectación, relación laboral, otra afectación, problema espiritual, ¿ya? Es decir, cargo de conciencia. ¿Ya? Estas son así como las afectaciones emocionales más comunes, ¿ya? También con relación con los vecinos. Entonces, los casos más extremos es porque alguna de estas relaciones son llevadas al extremo. Por ejemplo, el caso de la mujer que les comenté que en unos 3 meses quedó inmóvil, pues esta mujer es porque no pudo perdonar a su mamá. Ya su mamá, ella de algún modo odiaba a su mamá, pero cuando su mamá muere, tal vez la conciencia, el Espíritu de Dios, le hacía de algún modo consciente de que ella debía perdonar, pero ella tenía vivo ya todo lo que la mamá, según expresaba ella, todo lo que la mamá la había hecho sufrir, que la mamá fue muy mala con ella y entonces ella estaba en esa lucha intensa. La conciencia, creo, la razón le decía, debe perdonarla porque ya murió, sea, pues ya, por la convicción que ella tuviera, pero no podía y entonces eso la llevó a una lucha terriblemente intensa, una agonía mental y eso la llevó a esa situación y no pudo salir de esa situación porque su servidor quiso ayudarla, pero ella dijo que jamás perdonaría a su mamá porque fue demasiado mala con ella. Entonces, le estoy comentando esto para que ustedes vean, o sea, ese es un tipo de emoción llevada a un extremo que paraliza a la persona, ¿ya? Entonces, lo primero, individualizamos las emociones. Y lo segundo viene la parte más importante del manejo de las emociones, es cómo voy a enfrentar cada una de ellas. Yo tengo que individualizar y decir, identificar perfectamente. Lo que a mí me está afectando es esto, esto y esto. Generalmente hay 2, 3 cosas, a veces hay 4 cosas, a veces hay más, pero es muy común que hayan 2, 3 cosas. Es decir, problemas de pareja, problemas con hijos, problemas económicos. Esos 3 problemas ya vuelven locos a medio mundo, ¿ya? O problemas laborales muy fuertes, problemas con la iglesia, problemas con los vecinos. Es 3 problemas que si son realmente fuertes, también eso desespera, ¿ya? Entonces, los individualizo, los identifico y ahora yo tengo que mirar cómo los enfrento, no tanto como soluciono el problema, porque es que la persona cree que puede eh, solucionar el problema. A ver, ¿cómo quiero decir? La persona cree que para superar esto necesita solucionar el problema. Y resulta que hay problemas que van a estar fuera de nuestro alcance, su solución. ¿Ya? Yo no necesito en realidad solucionar el problema. Ojalá que se pueda solucionar el problema que se está presentando, pero no necesariamente yo tengo que solucionar el problema. ¿Por qué? Porque muchas veces estos problemas, solucionarlos va a depender de si también las otras personas quieren cambiar o qué sé yo. Y si las otras personas no quieren cambiar, definitivamente no cambian
y tú crees que es tu misión hacer que la otra persona cambie, pues no va a tener ninguna solución, no va a tener en absoluto ninguna solución. Para que el problema no te afecte, lo que debe buscar es que el problema no te afecte. Entonces yo debo buscar la solución correcta donde el problema no me afecte. ¿Y cómo voy a hacer que el problema no me afecte? Ya le digo, tengo que buscar una solución que sea correcta para que el problema no me afecte, no necesariamente para quitar el problema, porque habrán cosas que no podremos quitar, ¿ya? Pero podremos cambiar el enfoque y al cambiar el enfoque podemos tener paz, ¿ya? En eso se necesita un poquito de humildad y se necesita comunión con Dios. Por ejemplo, tiene unos hijos adultos que no sirven para nada, que hizo un mal trabajo como mamá o como papá, los malcrió, los sobreprotegió y son unos verdaderos inútiles y ahora le rompen la cabeza, son unos mantenidos y tiene que seguirlos manteniendo y le hacen todo tipo de cosas no sé, me estoy imaginando lo peor, ¿ya? Y eso le roba la paz y todo eso, bueno, eso fue consecuencia de algo malo que usted hizo, pero siempre se puede tomar las medidas correctas, ya no se lograrán los objetivos deseados en su totalidad, pero se puede en un momento de la vida llegar y tomar decisiones firmes y decir, bueno, ustedes no quieren colaborar, ustedes no quieren cambiar, se me van de la casita, se van de casa. Se necesita tomar una decisión. Aquí en la casa las cosas son así. Que aquí usted ha hecho todo lo que quiere durante, no sé, casi toda su vida o qué sé yo, pero hoy he decidido, hoy me he dado cuenta y voy a tomar esta decisión. Así que, ¿qué necesita tener una persona para solucionar problemas o no tanto para solucionar problemas, sino para que los problemas no lo afecten? Sí necesita tener carácter. Necesito identificar y decir, bueno, es que me toca tomar unas decisiones, las debo tomar y aunque me duele en el alma, ya, sin ser grosero ni nada, pero bueno, las cosas de ahora en adelante aquí van a ser así, ya. Y así cada cosa, tenemos que mirar la parte objetiva, la parte real y entonces pues no empezar a cargar con cargas ajenas. Hay muchas personas que están haciendo de su vida una vida miserable porque se echan las cargas de los hijos, porque se echan las cargas de los familiares, hasta se echan las cargas de los amigos. Usted no debe sufrir por lo que otro goza, ¿ya? Entonces es importante esto. Aquí estoy dando algunas pautas allí. Eh, Porque si no soluciona, si no realmente le da una solución o un cambio de enfoque al problema, ¿ya? Si no lo mira de manera diferente, no va a salir de la enfermedad. Yo siempre les coloco el ejemplo a las personas. Mire, puedo tener dos personas frente a mí. Una que vive todo tipo de problemas y está sano. Y otro que casi no tiene problemas, que no tendría casi que una verdadera razón para estar enfermo, para estar preocupado, pero tiene una enfermedad crónica, tiene problemas de salud debido a algunos problemas emocionales que tiene. ¿Y cómo es eso? Bueno, es sencillo. Es que la dimensión del problema nosotros se la damos. Nosotros le damos al problema y le decidimos qué tan grande es el problema y decidimos qué tanto nos va a afectar el problema. Nosotros, nuestra manera de pensar decide eso, ¿ya? Entonces hay personas que tienen problemas que uno dice, wow, esto sería para uno morirse de preocupación, de angustia, de desesperación, de enojo, de rencor, de lo que sea, ¿ya? Pero el que lo está enfrentando, lo sabe enfrentar, se adapta a las circunstancias, toma las medidas correctas y no permite que eso le robe la paz.
y el otro por unas cosas insignificantes ya ve que su vida es la más desgraciada, la más miserable, y a como lo vea lo va a sentir el organismo, ¿ya? Hoy en día es muy común en los adolescentes y en los niños. Antiguamente no había niños, adolescentes prácticamente deprimidos. Hoy en día la mayoría están deprimidos, sienten que sus vidas son desgraciadas, miserables. ¿Por qué? Porque las redes sociales los tiene metidos en una competencia terrible, ¿ya? Los ricos, los que tienen más modos, imponen ya el criterio de lo que debería ser la vida de un adolescente, y entonces todos los demás, que la mayoría son con bajos recursos económicos, entonces todos los demás, al no tener cómo vestirse como se viste la persona que está marcando la pauta, al no tener el vehículo que tienen los otros, al no ir a la universidad que van los otros, entonces ya se sienten las personas más miserables del mundo. Esa es una persona sin identidad, es una persona sin valores, es una persona que no se le supieron dar valores en casa. Estoy colocando ejemplos de cómo sucede esto, ¿ya? Pero somos nosotros mismos los que le damos la dimensión al problema. Podemos hacer que ese problema grandote se haga tan pequeño que no robe nuestra paz, ¿ya? Tenemos un Dios grande, tenemos un Dios todopoderoso, nuestra meta es el cielo, nuestra realización en esta vida es la comunión con Dios, esa es nuestra paz, esa es nuestra satisfacción, esa es nuestra alegría, y todo lo demás lo debemos enfocar como algo secundario, como algo que complemente, pero lo central para nosotros es, como era para el apóstol Pablo, debería ser, ¿no? Ya para mí el vivir es Cristo Jesús, ¿ya? Y todo lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces dirán los hermanos, ahora pasó de dar una clase de salud a predicación. Pero esto es salud física, es salud mental y es salud espiritual. Incluso no se deben divorciar. Si se divorcian, no hay verdadera salud, ya deben estar unidas. Entonces, sí es importantísimo esto, sí es importantísimo que cuando tenemos que enfrentarnos a los diferentes problemas de salud, eh, por situaciones emocionales, tengamos la humildad de reconocer, las podamos identificar y tengamos la sabiduría del cielo para saber la decisión que debemos tomar y tomarla con altura, con carácter, con determinación, y entonces retirar los malos hábitos de alimentación, y entonces el proceso de recuperación empieza a venir, empieza a sentirse la bendición de Dios sobre ese organismo que ningún médico, ningún especialista puede recuperar, pero que nosotros que tenemos la revelación de Dios, sí lo podemos hacer por la gracia de Dios. Y si a esto le sumamos pues los ingredientes apropiados, entonces cuando hay la paz mental y quitamos los alimentos dañinos y las emociones dañinas, entonces esos elementos nutricionales que hacen falta, entonces cuando llegan, todos son recibidos con los brazos abiertos y son colocados cada uno en su lugar, y entonces la recuperación es una realidad bastante rápida, por la gracia de Dios, de una enfermedad que ninguna otra persona, ningún especialista puede tratar. Entonces, esa es la realidad. Hasta aquí dejo el tema para que tengamos ahora la oportunidad de preguntas. Mientras vienen las preguntas, yo quiero aprovechar para cumplir con el compromiso que quedamos de ayer. Y el compromiso fue de investigar
si era correcto, si es correcto la práctica de congelar, de helar, poner el arroz en refrigeración y luego calentarlo para comerlo. Pues sí, lo investigué, se recomienda congelar el arroz por 12 horas y luego calentarlo y luego comerlo para personas con condiciones de obesidad, de diabetes y de algunos otros problemas de salud, mayormente para obesidad y diabetes. Entiendo que están recomendando esto para bajar peso, ya para perder peso. ¿Qué es lo que sucede? ¿Funciona? Digamos que sí funciona, porque el arroz tiene dos carbohidratos, uno se llama amilosa y el otro se llama ahora se me olvidó el nombre. Ah, bueno, amilosa Amilopectina. es, perdón. Amilopectina. Ok. Entonces, amilosa es del que voy a hablar. Cuando se enfría el arroz, entonces la amilosa establece unas uniones de hidrógeno, ¿ya? Y de esa manera se hace un almidón que ya el cuerpo no va a usar. Entonces es la forma como funciona. Cuando el arroz se enfría, la amilosa forma unas uniones de hidrógeno y ya entonces no puede ser digerido en el intestino delgado y pasa al intestino grueso y se va a fermentar y ahora va a servir de algún modo de alimento para ciertas bacterias en el intestino grueso. Que estas bacterias a la vez producen ácidos grasos de cadena corta, los cuales son muy buenos también para nuestra salud. Ahora, la pregunta es, ¿realmente es recomendable la práctica? ¿Funciona? Sí, funciona. ¿Se recomienda? Pues yo lo que les voy a decir es lo siguiente. Esto sería una bendición mediana para una persona que tiene una dieta desordenada, que no le interesa corregir completamente su dieta. Pero si la persona corrige completamente su dieta, yo no lo haría, yo no lo recomendaría. ¿Por qué? Porque si la persona tiene una dieta basada en proteína y carbohidratos, sí, es allí donde funciona. Es una dieta basada en proteína y carbohidratos. Los carbohidratos lo están subiendo de peso, le están dando diabetes y todo eso. Entonces es como que quitarle una carga de carbohidratos y entonces obviamente va a dar resultado, ¿ya? Pero si la persona tiene una dieta equilibrada como Dios quiere que tengamos, entonces el contenido de verduras, el espacio que nosotros debemos darle a las verduras, se le va a disminuir al carbohidrato. O sea, le vamos a comer un poco menos de arroz si comemos una porción apropiada de verduras, reducimos ya por sí solo se reduce la cantidad de arroz. De dos maneras se reduce. Una, porque al comer una variedad de verduras, cuando metemos 4 o 5 verduras a nuestro organismo, especialmente si van en crudo, ya, digamos zanahoria, tomate, pepino, lechuga, ya, verduras que pueden ir perfectamente en crudo, rábanos. Entonces, cuando metemos estas verduras en crudo en una comida, la sensación de saciedad se logra mucho más rápido, ¿ya? Y además y además el volumen que se ocupa también le va a quitar entonces espacio al carbohidrato. Entonces, lo más sensato es tener este estilo de vida equilibrado. Si lo tiene, no tendría por qué hacer eso con el arroz. Eso para los que no tienen un estilo de vida apropiado. Y con todo y eso, si alguien tiene un verdadero desorden en la microbiota intestinal, es decir, una persona que come mucha carne y come mucho carbohidrato y no tiene paz mental, esa persona tiene unos grandes monstruos intestinales que al comer el arroz de esa manera, entonces va a alimentar bacterias terroríficas, son las personas que tienen el llamado SIBO, ¿ya? Entonces va a alimentar bacterias, esas
bacterias terroríficas con ese arroz, con ese carbohidrato, con esa amilosa que no se digiere y puede salirle entonces contraproducente. Es decir, que no es que siempre va a ser beneficioso, va a ser beneficioso en los términos generales si la persona tiene una vida más o menos, o mejor dicho, si su parte microbiota está más o menos equilibrada y no tiene un consumo de verduras, entonces le va a beneficiar. Pero el mayor beneficio está en eso. ¿Ok? Quería dejar eso en claro. Ahora sí, recibo las preguntas del tema de hoy. Aquí, Mm, hermano, hay una pregunta, la escribieron, y Sí. el hermano Andrés Martínez, si quiere, hágasela, hermano. Gracias, hermano Arnovis. Cordial saludo. La pregunta va a si es posible restaurar la permeabilidad intestinal y si sí es posible, ¿cómo se restaura? Sí, bueno, yo creo que el hermano no estuvo en el tema de ayer, ¿no? Hermano, Correcto. un buen día, Dios me lo bendiga, sí es posible, ¿ya? Justamente, pues, lo primero que vimos ayer fue los alimentos que la producen y hoy las emociones que también la producen, ¿ya? Entonces necesitamos quitar los alimentos que la producen, que son los alimentos ricos en lectinas, ¿ya? Esos son los alimentos que la producen. O no es tanto quitarlos, sino saberlos usar, porque las lectinas, todos los granos secos, incluyendo los cereales secos, todo esto contiene lectinas. Entonces lo que necesitamos es meterle fuego despiadadamente para que estos granos estén realmente puedan descomponer esas lectinas. Y en algunas verduras como el tomate, el pimentón, hay que quitarle la piel y las semillas, a la papa hay que pelarla, el brócoli no se come crudo, estos son alimentos ricos en lectinas, el trigo no se come en mucha cantidad y si ya tiene un problema serio es mejor retirar el trigo hasta que se repare el proceso, el problema de la permeabilidad intestinal. Entonces, quitando estos alimentos, controlando las emociones y luego si quiere que el proceso sea realmente mm, efectivo, ¿cómo quiero decir? Sí, mucho más rápido. Porque yo les puedo contar algo. Su servidor en esto tiene autoridad para hablar porque es que yo sufrí esto en carne viva, ya porque comía trigo 3 veces al día, todos los días, y además otro grupo de alimentos con altos en leptinas, y además también tenía problemas emocionales, así que hice todos los méritos y no fue en vano porque adquirí enfermedades degenerativas siendo muy joven, degenerativas, y entre ellas adquirí enfermedades autoinmunes y por la gracia de Dios, pues al momento no tengo ningún rastro de esas enfermedades. Ahora que ya cumplí los 50 años, he superado todas esas enfermedades. Entonces, pero lo que quiero decir es, si no tomamos los suplementos apropiados, probablemente la persona empieza a dejar de sentir los síntomas de la permeabilidad intestinal, es decir, empieza a revertir, pero siempre va a tener que evitar alimentos como el trigo y como los lácteos, por ejemplo, y como los aceites comunes de cocina. Bueno, esos no se deberían usar en realidad, aceite común de cocina, ese es otro tema. Pero lo que quiero decir es que de algún modo como que la sanidad queda a medio camino. Lo digo porque fue mi experiencia y entonces ahora lo que estoy haciendo es tomando los elementos que se conocen que son los necesarios para sanar los intestinos y he sacado una fórmula de la que ayer hablé también un poco en detalle entonces, para hacer que estos ingredientes que están haciendo falta en el intestino lleguen y entonces la recuperación se dé de tal modo que la persona pueda, por ejemplo, volver a comer el trigo, pero ya no lo va a comer en cantidad porque el trigo siempre hará mal, siempre es malo, siempre tiene lectinas, eso no va a cambiar. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer después que me recupere bien? A comerlo 1 o 2 veces a la semana.
pero necesita un proceso de recuperación un poquito largo. Y si no hace bien la recuperación, le toca nunca más en la vida consumirlo. Entonces, es eso, se puede recuperar, pero hay que hacer el proceso bien. Muchas gracias. Sí, hermano. ¿Alguien más quiere abrir su micrófono y hacerle alguna pregunta al hermano Nois? Adelante. Hermano Nois, buenos días. Manos a la obra. ¿Ya? Hermano Nois, buenos días. Buenos días, hermano. Hermano, una pregunta, porque me dejó preocupado su merced. A mí me gusta mucho, pero mucho el arroz calentado. El arrocito que sobra, esa pequita, a mí me fascina. Y entonces, ¿me mandó a suspenderla o qué? A ver, si le entiendo pues, su pregunta es si la pega del arroz es dañina. Esa es su O pregunta. sea, el arroz que se calienta, o sea, que sobra y que uno al otro día lo consume. Ya. Ok, bueno, el arroz recalentado no es malo si no ha sufrido como que un proceso de descomposición. Si no ha sufrido Ok. algún proceso. ¿Perdón? Sí, ok, entiendo. O sea, si no ha sufrido proceso de descomposición, no hay problema. No, porque es que algunas personas se intoxican con el arroz recalentado debido a que hay proliferación de algunas bacterias en ese arroz. Yo creo que yo estoy inmune a eso porque he sido muy arrocero y toda la vida he comido arroz recalentado. El que sobra vuelve y se calienta. El que sobra se calienta en la siguiente comida y lo he comido por mucho tiempo. Yo creo que estaré inmune a eso, pero sí, varias personas han sido intoxicadas por comer arroz recalentado. En la inmensa mayoría de los casos, pues generalmente no pasa nada. Va a depender en gran medida también de cómo tiene uno de organizado su parte digestiva y todo eso, pero sí debe uno procurar de que no haya un proceso de descomposición del arroz, que esté perfecto. De una comida para la siguiente, el arroz no se daña, ya se daña si se deja ya tal vez por mucho tiempo, ya. Entonces, en ese caso ya sería el problema. Lo otro malo del arroz, pues ya sería, digamos, los aceites que se usan. Y si hablamos de la peguita que queda, pues si esa peguita es tan sabrosa es debido a que ahí se concentra más el aceite también. Entonces queda con más aceitico y queda más durito ese arroz. Y bueno, entonces si no estamos usando el aceite de olivas, pues entonces esa peguita no es que sea tan apropiada, debería usarse el aceite de olivas, ¿ya? Pero sí se puede usar el arroz recalentado. Si pudiéramos usar vasijas que no sean de aluminio para estar cocinando, pues eso sería lo otro, que sería mucho mejor para no, sí, evitar como que la sobreexposición al aluminio. Gracias. ¿Alguien más quiere abrir su micrófono y hacerle Bueno, alguna pregunta quería, al hermano hermano Luis? Luis, sé que es una persona con mucho conocimiento. La lectina, tengo entendido que es como algo de fosfórica, pero también tengo entendido que protege la membrana de las células y genera un trabajo o cumple un trabajo metabólico en el organismo. La pregunta sería, eh, ¿qué beneficioso es tener buena lectina o poca lectina o hay algún nivel que uno debe mantener en la lectina? Ok, bueno, qué bueno que el hermano Luis, gracias por su pregunta. Lo que pasa es que, hermano Luis, usted me está confundiendo. Hay leptina con C y hay leptina con P, ¿ya? La leptina con C, ojalá no tuviéramos ninguna, que es la proteína que viene en los vegetales para proteger los vegetales.
Esa es la terrorífica, esa es la mala, de esa ojalá no tuviéramos lectina porque esa es la que destruye el intestino. La otra es una hormona digestiva que es valiosa porque es una hormona digestiva y cumple sus funciones y todo esto. Tiene que ver con la saciedad que nosotros sentimos y todas estas cosas. Pero son dos cosas completamente diferentes. Muy bien, excelente respuesta. Muchas gracias. Bien, con mucho gusto. ¿Alguien más quiere hacerle alguna pregunta a nuestro hermano en esta mañana? ¿O les quedó todo bien en claro, familia? Hermanos, buenos días. Entonces, ¿qué, como cocinera mayor, qué ollas debo de comprar, tener, cambiar? Porque por lo regular ahora vendes un de teflón, las ollas de toda la vida que son de aluminio, porque las ollas de barro jamás he cocinado en ellas. ¿Qué es la mejor y cómo las adquiero? Gracias, hermano. Ok, si estamos pensando en una opción duradera, las ollas de acero inoxidable no necesitan, no les recomiendo que inviertan en Rinaware o en Royal Prestige o en no sé qué otras, que pues lo considero más como una pérdida de dinero. No tiene que ser acero quirúrgico como le venden a uno la idea, lo único que necesita es que sea acero inoxidable. Son un poquito costositas, pero no son inaccesibles y vale la pena porque no van a soltar el aluminio, ¿ya? O sea, es que el aluminio, el aluminio es tóxico, es contaminante y es muchísimo, pues no es tan contaminante porque si no ya se hubiera extinguido la raza humana. Cuando usted hierve agua, solo agua, en una olla de aluminio, al apagarle el fuego y cuando ya se reposa un poquito el agua, usted llega y mira por encima del agua y ve la capa de aluminio, ¿ya? Eso no se va a ver cuando usted cocina los alimentos, eso lo va a ver solo cuando hierve agua porque la claridad del agua hace contraste con el aluminio y ahí se va a ver que queda una capa de aluminio por encima. Pues nosotros estamos comiéndonos esa capa de aluminio constantemente y eso tiene sus problemas degenerativos, acumulativos y luego degenerativos sobre el organismo. Entonces, cuando estamos cocinando solo en ollas de aluminio y además recalentando, es como que cocináramos 2 veces el alimento, entonces una dosis doble de aluminio. Entonces, por eso es que hago la recomendación, ollas de acero inoxidable. Gracias, hermano. Bueno, ¿quién más? ¿Quién más? O si no, damos la reunión de esta mañana por terminar. Entonces, hermano Arnois, despídanos con una oración, hermano. Oramos. Maravilloso y bendito Padre, sea alabado y glorificado su santo nombre. Gracias te damos en esta oportunidad por el buen día en el que nos permites amanecer. Gracias te damos, Señor, porque nos has enriquecido con el conocimiento de tu santa palabra. En tu palabra hay sabiduría, en tu palabra hay bendición para el ser humano. Ayúdanos, Señor, a apropiarnos de esas bendiciones para que nuestra salud física, mental y espiritual pueda ser una bendición tan grande que pueda impactar a las personas con las cuales nos rodeamos. Que pueda servir de bendición especialmente en primer lugar a nuestras vidas, luego a nuestros familiares, luego a la iglesia y también al mundo con el cual nos rodeamos. Gracias por tu bondad. En el nombre de Jesús oramos. Amén.